Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo de la hora que lo estén viendo, ¿verdad? Un gusto poder saludarlos. Bienvenidos a este espacio virtual de ciencias naturales. Eh, esta es la primera videoclase de nuestra serie. Les saludo a su tutor, Eder Velázquez, y pues vamos a iniciar esta serie de videos para poder reforzar los temas y poder tener un mejor aprovechamiento en el desarrollo de esta área curricular. Recordarles que del presente video deben desarrollar una guía resumen. Dentro de esa guía resumen, ¿cómo la van a elaborar? Primero van a colocar el tema. En este caso, el primer tema para noveno grado es los seres microscópicos 1 y posteriormente van a escribir los objetivos que aquí se enumeran, que es estos dos. Y luego van a hacer su respectiva guía, que su guía tiene que ser como mínimo 5 preguntas de las cuales no les haya quedado muy claro o bien de algunos puntos importantes que ustedes consideren para poder reforzar en la discusión en clase. Dicho esto, vamos a iniciar. El primer tema correspondiente a la semana 1 en su libro de texto es los seres microscópicos 1. Para ello vamos a revisar los contenidos del microscopio y los seres microscópicos. ¿Qué objetivos vamos a desarrollar? Enumerar y describir los primeros organismos vivientes y también identificar y establecer diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares. Para comenzar, hay una pequeña lectura ahí sobre los primeros organismos vivientes. Es necesario hacerla para poder contestar las siguientes preguntas, como ¿cuál fue el primer organismo que se originó? Pues son las arqueobacterias, ¿verdad? ¿Cómo apareció el oxígeno en el planeta Tierra? Muy interesante ese dato. ¿Y qué significa eucariotas y procariotas? Es decir, cuáles son las células con un núcleo bien definido y cuáles son las que no tienen un núcleo bien definido. Eso ustedes lo van a definir en su libro de texto. Dicho esto, comenzamos con el primer apartado y el primer apartado es hablar un poquito sobre el microscopio. Vamos a hablar sobre el microscopio y es muy importante que nosotros podamos entender y conocer un poco las partes de esto, ya que ustedes van para luego bachillerato y allá van a poder manipular un microscopio. Esperemos que vayan a un centro educativo donde tengan un laboratorio de ciencias naturales en el cual puedan conocerlo y manipular uno de estos. Bueno, vamos a definir que un microscopio es un instrumento óptico diseñado para observar cuerpos y objetos menores de 0.1 milímetro de grosor, es decir, partículas muy pequeñas. Las partes del microscopio, aquí tenemos el microscopio con sus partes. Es muy importante que sepamos la parte, puede ser también una preguntita de examen. Tal vez no las funciones de cada una de las partes por el hecho de que no tenemos uno para poderlo manipular, ¿verdad? Pero sí podemos mencionar que aquí tenemos una base en la cual se apoya. Esa base hay un brazo, en ese brazo pues podamos encontrar lo que es la platina. En la platina encontramos el diafragma y el condensador abajo de la platina. Luego tenemos dentro del brazo tenemos lo que es un revólver. El revólver me conecta lo que es el lente ocular, que es por donde yo puedo ver, y el lente objetivo, que es el que está cerca de la muestra que estamos observando. También y en la base podemos encontrar lo que es el foco o lámpara del microscopio. Entonces es muy importante que podamos conocer cada una de las partes del microscopio. También vamos a decir que los microscopios pueden ser monoculares, es decir, solo con un lente ocular, o binoculares, es decir, con dos lentes oculares. Y aquí les pongo unas imágenes vistas desde el microscopio. En este caso, estas fotos las saqué de mi laboratorio de histología. Aquí podemos ver en la primera imagen que podemos observar un folículo tiroideo de la glándula tiroides. Podemos ver un glomérulo del riñón. Podemos ver también la siguiente, que son células sanguíneas. La siguiente, que es tejido respiratorio, es decir, pulmón. En la de abajo también tenemos otra tiroides. Luego tenemos la piel, miren cómo se mira la piel al microscopio. Luego tenemos aquí un cartílago y la última, que es hueso compacto como tal. Esas son imágenes vistas desde el microscopio. Ok, ahora vamos a hablar. El microscopio solo era así como una pequeña introducción, que ustedes conocieran, sepan qué es un microscopio, para qué sirve, cuáles son las partes. Ahora, hablando sobre la segunda parte o el segundo tema o contenido a tratar, son los seres microscópicos. Vamos a decir que los seres microscópicos son aquellos que no podemos ver a simple vista. Para ello empleamos el microscopio. Y esto lo vamos a dividir en 4 grupos. El número 1, los virus. Número 2, el reino bacteria. Número 3, reino protista. Y número 4, reino fungi.
aquí el autocorrector de la presentación me puso reino de los hongos, pero vamos a tenerlo como reino fungi. Vamos a detallar cada uno de ellos más adelante, cada una de sus características, que es el objetivo de esta clase. Vamos a comenzar hablando sobre los virus. Y vamos a decir que los virus es una partícula diminuta cuyo nombre significa veneno. Esto es muy importante. ¿Qué significa la palabra virus? Significa veneno. Este se encuentra en los organismos vivientes. Algunos virus son inofensivos, pero otros atacan el núcleo de las células, provocando enfermedades como el VIH. Poseen una cubierta de proteína llamada cápside. Ok, ¿qué hacen los virus? El virus por sí solo no puede reproducirse. El virus necesita una célula viva en la cual introduce su ADN, modifica el ADN de la célula y por lo tanto este se multiplica infectando la célula y la célula se va a reproducir siendo una célula infectada y es así como afecta el sistema inmunológico y todo el sistema del cuerpo, ¿verdad? Bueno, y aquí dice, miren, no se pueden, no se mueven por sí mismos y no son capaces de realizar actividades metabólicas de una manera independiente. Cuando decimos actividades metabólicas, es decir, que puedan reproducirse, que puedan producir su propia energía, que puedan producir su propio alimento. No pueden. Ellos se reproducen solo en el interior de las células vivas que lo infectan. Ya les decía, necesitan una célula viva, necesitan un huésped para poder reproducirse. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos virus. Y tenemos a estos tres. Tenemos el primero, que es el poxvirus, que produce lo que es la viruela en el ganado vacuno y en las aves de corral. ¿Entiendes? Aves de corral, gallinas y todo esto, ¿verdad? Tenemos el virus del herpes simple. ¿Qué produce esto? Produce el herpes simple, que es una enfermedad de transmisión sexual. También produce lo que es varicela, ¿verdad? Del herpes... Ay, se me escapa el nombre. Que se produce varicela. Y luego tenemos el adenovirus. Y el adenovirus infecta los aparatos respiratorios y digestivos del ser humano. Ok, ahora vamos a hablar sobre las bacterias. Dentro de las características del reino bacteria, este reino también es conocido como reino Monera. En el libro lo van a encontrar como reino Monera, pero en la actualidad la clasificación de reino Monera casi no se utiliza. Se utiliza más que todo reino bacteria. Entonces tenemos aquí, dentro de las características, que son muy pequeños. Miden de 3 a 5 milimésimas de milímetro, es decir, muy diminutas. Son necesarias sí o sí verlos por microscopio. Son organismos unicelulares procariotas. ¿Qué quiere decir que son unicelulares? Que están conformados por una sola célula, y procariotas que no tienen un núcleo bien definido. Y no tiene todos los organelos de una célula eucariota también. Son primitivos, se cree que fueron los primeros organismos de la Tierra. Aquí dice el artículo menciona que dentro de los primeros, el primer artículo introductorio sobre los primeros organismos vivientes, menciona que las arqueobacterias fueron las primeras, y las arqueobacterias pertenecen dentro de esta gran clasificación de lo que era antes el reino Monera. El reino Monera se divide en este entonces en eubacterias, en arqueobacterias, que por eso ahora no utilizamos mucho el término reino Monera. Entonces se consideran uno de los primeros organismos vivientes, ¿verdad? Se reproducen asexualmente, no se producen células sexuales, es decir, que estas se reproducen por sí mismas. Tienen nutrición heterótrofa o autótrofa, es decir, algunas se alimentan de otros organismos vivientes o algunas otras producen su propio alimento. El reino biológico formado por los organismos más simples y primitivos que se conocen es el reino bacteria. Bueno, les decía, el reino Monera, ya no es muy usado, se clasificó en eubacterias, bacterias y cianobacterias. Bien interesante que las cianobacterias son conocidas como algas verdes azules, que se encuentran en lugares húmedos como lagunas, lagos y piscinas. Y aquí dicen, miren, muchos organismos de este reino son agentes infecciosos, pueden crear una reacción alérgica, una reacción que desencadene el sistema inmunológico del ser humano. Otros son utilizados en distintos tipos de industrias y otros son fundamentales por su rol en las redes tróficas, es decir, que desempeñan ese cuarto nivel que hablábamos de los descomponedores, ¿verdad? De los descomponedores en la pirámide trófica o en la pirámide alimenticia, podemos decirle.
Entonces, las bacterias no solo causan enfermedad, sino también son beneficiosas y son utilizadas en la industria. Bueno, y lo que les mencionaba aquí decía, en la actualidad el término Monera está en desuso y se prefiere la clasificación en tres grandes grupos. Eucarya, que son organismos eucariotas. Aquí están los mamíferos, aquí están los animales, aquí están las plantas, aquí está el reino fungi. Arquea, que aquí están las arqueobacterias, y las bacterias, que son estas que estamos hablando. Ok, las bacterias se clasifican de la siguiente manera. Las podemos clasificar principalmente en base a su forma. La primera tenemos los cocos, que los cocos son de forma esférica. Y estas, dependiendo si se agrupan, por ejemplo, de dos en dos y crean una línea, le conocemos como estreptococos. O si estos se ramifican como racimos de uvas, los conocemos como estafilococos. Luego tenemos los espirilos, y los espirilos son bacterias en forma de espiral. Como dice su nombre, espirilo en forma de espiral, ¿verdad? Entre estas tenemos a las espiroquetas. Tenemos los vibriones. Los vibriones se producen cuando los espirales de los espirilos son cortos. Por ejemplo, el Vibrion cholerae, que provoca lo que es la enfermedad de cólera, que es abundante diarrea. Y tenemos también las actinomiceto, que son parecidos a los hongos, pero carecen de una membrana nuclear. Son causantes de la descomposición de la materia orgánica del suelo. Ok, ahora pasamos a otro reino, lo que es el reino protista, muy importante también. El reino protista, dentro de las características que vamos a mencionar, que son organismos eucariotes unicelulares. Cuando decimos que son eucariotes unicelulares, a diferencia de las bacterias, es que estos ya tienen un núcleo bien definido y tienen todas las organelas de una célula eucariota. Son muy diversos. Pueden tener similitudes con los animales, plantas y hongos, pero hay siempre diferencias. Pueden ser autótrofos y heterótrofos, es decir, pueden producir su propia alimentación o pueden obtenerla a partir de otros organismos vivos. Se reproducen de forma sexual o asexual. La mayoría habitan en ecosistemas acuáticos. Muy importante, el reino protista más cretoso está en un medio acuático. También pueden vivir en ambientes terrestres húmedos. Es el reino formado por los organismos eucariotas que no son animales, plantas ni hongos. Muy importante porque tienen muchas similitudes con estos tres grandes grupos. Existen más de 40 grupos diferentes y tenemos que en la actualidad muchos protistas se incluyen dentro de otros reinos eucariotas junto con organismos evolutivamente más parecidos. Y aquí tenemos alguna clasificación de los protistas heterótrofos. Y aquí tenemos a 5. Por ejemplo, tenemos al Phylum Sarcodina, tenemos los ciliados, tenemos esporozoarios, los mastigóforos y los Trypanosoma gambiense. Vamos a dar una lectura de su libro, en qué función tiene cada uno de estos, cuáles son las características, más que todo por conocimiento. Lo más interesante de esto es que podamos ejemplificarlo, ¿verdad? Pero no es necesario que nos lo memoricemos como tal las características de cada uno. Luego tenemos los protistas autótrofos, es decir, que los anteriores, estos eran heterótrofos, es decir, que obtienen su alimentación a partir de otros organismos vivientes. Y estos son autótrofos, que estos producen su propia alimentación. Aquí tenemos al Phylum Pyrrhophyta, que son unas algas unicelulares. Y tenemos también al Phylum Chrysophytas, que estos dos, pues, producen su propia alimentación. Vamos a hacer una pequeña lectura sobre estos como conocimiento general y como objetivo de clase. Ok, vamos a seguir y ahora vamos a hablar sobre el reino fungi. Y del reino fungi vamos a decir que es el reino biológico formado por los hongos. ¿Cuáles son las características de este reino? Son organismos eucariotes pluricelulares, es decir, ven, ya hay una diferencia y aquí estos están formados por más de una célula. Crecen como una red de filamentos, están formados por hifas. Son organismos heterótrofos. Estos son descomponedores, estos desintegran la materia orgánica
muerta de algunos animales, plantas y otros componentes del ecosistema, se reproducen principalmente de forma sexual por medio de sus esporas, reproduciéndolo por medio del desprendimiento de sus esporas, y carecen de movilidad, es decir, no pueden desplazarse, ¿verdad? Los tipos de hongos según sus esporas, ahí tenemos una clasificación. Los hongos, eh, ahí hay 5 clasificaciones: los cigomicetos, bueno, ya están los 5. Eso más que todo es para que tengamos un panorama amplio, no es necesario que lo memoricemos. Los hongos comparten características con las plantas, por lo que durante mucho tiempo se les consideró dentro del reino vegetal. Esto es muy importante dentro de la clasificación de los reinos de la naturaleza. Al inicio los hongos formaban parte del reino vegetal, pero luego fuimos viendo de que estos no son autótrofos. Por ejemplo, las plantas producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis, y estos no, estos necesitan descomponer materia orgánica, por lo tanto no pueden ser plantas. Algunos hongos son comestibles, como los choros, por ejemplo, en el sector de la Esperanza en Tijucá. Incluso hay un festival que le llaman el Festival del Choro y el Vino. Es uno de los hongos muy ricos. Otros causan enfermedades y otros son venenosos, muy importantes. Hay hongos que nos pueden llevar a la muerte y pueden ser mortales. Un concepto bien importante y clave aquí son los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Son un tipo de hongos que se nutren a través de relaciones simbióticas con algas unicelulares o cianobacterias. Ok, y esos son los 4 grupos de seres microscópicos. Hablábamos de los virus, hablábamos de los protistas, hablábamos de las bacterias y finalmente hablábamos de los hongos. Resumimos así brevemente cada una de las características de estos reinos, y eso es lo importante, que aprendamos las características, si son unicelulares, si son pluricelulares, si son células eucariotas, si tienen células procariotas, si se reproducen de forma sexual o asexual. Eso es lo que ustedes tienen que aprender de cada uno de los reinos. Bien importante. Ahora vamos con las actividades. Las actividades en su libro, recuerden que tienen que desarrollar todas las actividades que salen en el libro, desde la página 1 de la lección hasta la última página de esa lección, tiene que estar completo el libro. Pues aquí hay una guía resumen. Van a comenzar, primero van a colocar las diferencias y ahí les va guiando, dando las instrucciones. Luego van a hacer también un cuadro comparativo de las diferencias entre las infecciones producidas por virus. Luego van a leer este artículo de las reacciones inmunitarias, van a contestar esas preguntas que salen allí, y luego hay un apartado que dice hagamos ciencia, que es la elaboración de un yogur casero. Este yogur casero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque pide, por ejemplo, ahí que necesitan yogur natural y no quiero que incurran en gasto. Pero lo que pueden hacer, lo que sí vamos a hacer es que vamos a buscar un video en YouTube y en base a ese video que miremos, vamos a contestar estas preguntas. Por ejemplo, aquí hay 2 preguntas de investigación que esas deben de investigarlas, por ejemplo. Y la segunda pregunta ya es en base a un video que ustedes miren de cómo se elabora un yogur casero. Eso sí es necesario. No vamos a hacerlo, pero sí vamos a buscar un video de cómo se hace para que lo podamos discutir en clases. Y por último, pues muchas gracias por su atención. Esta fue la primera clase del espacio curricular de Ciencias Naturales para noveno. Estas son las 2 referencias bibliográficas utilizadas para desarrollar esta primera videoclase. Si tienen alguna duda o consulta, la vamos a resolver el día de la clase. Que tengan lindo día.